Hola girls, bienvenidas a otra charla entre amigas. Esto es Nosotras Decimos. Y si esta es la primera vez que nos ves, quiero decirte que desde hoy nos convertimos en tus mejores amigas virtuales. En tus hermanas mayores, aunque no seamos mayores que tú. Así es, mi nombre es Luisa, pero me puedes decir Lu. Y yo soy Irene, pero me puedes decir Ire. Bueno, Ire, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del muy sonado en redes sociales y famosísimo síndrome del impostor. Yo estoy segura que todos lo hemos visto, sobre todo en TikTok. Por favor, no se autodiagnostiquen o diagnostiquen a otras personas, no sean yo. Pero, por si alguien no ha visto TikTok, y si viven debajo de una piedra, vamos a definirlo. Ok, pues, ¿sabes qué? Vamos a preguntarle al mejor amigo de las girls. ChatGPT. ¿Qué es el síndrome del impostor? El síndrome del impostor es una sensación de duda y falta de confianza en uno mismo, donde una persona siente que no merece sus logros y teme ser descubierta como un fraude. A pesar de tener éxito, estas personas atribuyen sus logros a la suerte o a factores externos, en lugar de reconocer sus propias habilidades y esfuerzos. Es bastante común y puede afectar a personas en cualquier ámbito de la vida. Wow, me encantó su definición. Wow, te amo, ChatGPT, de verdad que eres muy sabio. Y es que, ¿sabes? Me identifico mucho con eso de, ¿crees que no has tenido logros o que son por suerte o que alguien más los hizo por ti? Porque es que ahora hacíamos una analogía, muy tonta, por cierto, Poquito. pero es verdad. Explícalo, amiga. Pues yo le decía a Lu que cuando yo escucho el síndrome del impostor, yo recuerdo ese juego que jugábamos todos en pandemia, Among Us. Sí, es que todos somos un poco eso. Más bien no somos, nos sentimos hacia nosotros mismos, como si fuéramos el impostor. Y tenemos miedo de que los demás descubran que somos impostores, porque no nos creemos merecedores de nuestros logros. Y mi amiga tiene una frase muy importante. Ay, ¿cuál era? No se acordaba. Bueno, que recibimos el amor que creemos merecer. Aceptamos el amor que creemos merecer. ¿Saben que dijo? Sí. Y aplica para muchos ámbitos de la vida. Real. Realmente sí, porque no va solamente al amor. Realmente recibimos todo lo que creemos merecer. Y de eso hablábamos un poco en el capítulo anterior, de sueños. Si no han visto, vayan a verlo. Tienen que verlo, porque todo se relaciona. Todos nuestros capítulos van a tener una conexión porque así es la vida. Todo se conecta y todo tiene que ver con todo. Y así como en los sueños de los que hablábamos en el capítulo anterior, pues a veces no creemos que somos merecedores de esos sueños, o que incluso que no creemos que podamos lograrlos, o si los logramos, no fue gracias a nosotros mismos, sino que alguien nos los regaló, y la verdad es que no es así. O precisamente los logramos y los pasamos por alto por estar pensando en otras metas que queremos alcanzar, o porque no nos damos el tiempo de disfrutarlo, ¿saben? Pero entonces, Lu, ¿para ti qué es el síndrome del impostor? Sabes, es que el síndrome del impostor ha estado muy presente en mi vida desde pequeña y es una historia muy triste, pero siento que tiene origen ahí. Desde ahí viene el síndrome del impostor en mi vida y no lo culpo. No culpo a esa situación ni a esas personas porque también hay que entender que todo lo que pasa en nuestras vidas también es nuestra responsabilidad. Es muy importante asumir la responsabilidad de cómo nos sentimos y de las consecuencias que tienen nosotros, porque las personas no nos hacen. Nosotros permitimos que lo que otras personas hacen nos afecte o también permitimos que lo hagan, porque aprender a poner límites. Pero lo que sucedió es que a mí me gusta mucho el arte, me gusta mucho la música, me gusta mucho el teatro, me gusta mucho la pintura, me gusta mucho el cine y ha sido mi pasión desde que estaba muy pequeña y en una Navidad mis papás me sorprendieron con una guitarra. Bueno, me sorprendieron porque obviamente la pedí mucho, soy intensa, ya entendieron. Y me la terminaron dando, pero yo estaba muy pequeña, tenía tal vez unos 6, 7 años y yo era así y las guitarras son así. Entonces, obviamente como papás ellos pensaron que no era prudente darme una guitarra, un instrumento que fuera más grande que yo.
Yo no lo entendí en su momento, debo reconocerlo, mamá y papá, perdón, pero me enojé con ustedes. Y ustedes lo saben, porque me sentí frustrada, sentí que no recibí lo que quise. Niña caprichosa. Ya no lo soy, gracias En a efecto. ustedes. Los amo. Pero lo que sucedió fue que apenas me dieron ese regalo. Ah, bueno, no dice el regalo. No me dejen disociar. En lugar de una guitarra, me dieron un requinto. Un requinto, para los que no saben, es, hagan de cuenta, una versión pequeña de una guitarra. Solamente que no es una guitarra, es un requinto. Suenan distintos, se afinan distintos, se tocan distinto. Bueno, mi mamá me metió a clases de guitarra. De guitarra. O sea, todos tenían guitarras. Como en una clase de guitarra. Claramente. Claramente. Los demás niños, pues, niños, los niños son crueles porque no saben, no tienen inteligencia emocional. Ahora lo entendemos, pero antes yo no lo entendía. Y esos niños empezaron a burlar de mí porque mi guitarra era más pequeña que las de ellos, porque mi guitarra no sonaba igual. Y debo también reconocer que el profesor de guitarra que tenía no sabía tocar requinto. Entonces también era muy difícil para mí asumir esas clases y se burlaron de mí tanto que un día llegué a la casa y le dije, mamá, yo no quiero volver, no quiero aprender a tocar guitarra. Mi mamá me insistió muchos años, me intentó meter a clases de guitarra muchas otras veces, pero para mí en mi corazón ya estaba la semilla de, tú no eres buena para eso, tú no sabes, tú no puedes. Y creo que también otra cosa muy importante que sucedió en mi vida es que una vez más le di la oportunidad a la música, ¿sabes? No con la guitarra, porque quedé traumada, debo aceptarlo. Estoy traumada con las guitarras, pero aprendí a tocar el clarinete y siento que lo toco medianamente bien. No soy una experta, pero le cumplí ese sueño a mi niña chiquita de sentirme buena en la música. Y justo me das pie a mi historia. ¿Ok? Y es que a mí, por ejemplo, toda la vida me ha gustado la fotografía. Recuerdo tener unos 14 años cuando mi papá me regaló mi primera cámara, que era una Lumix hermosa, chiquitita, que todavía la tengo. Obviamente ya tomo unas fotos un poquito granuladas, pero están hermosas. El caso es que cuando él me regala esta cámara, yo estaba todavía en el colegio y empecé a tomarle fotos a mis amigas, yo las maquillaba, les tomaba fotos y era súper divertido y yo me emocionaba un montón. Incluso llegué a tener un Instagram que se llamaba como IHB Photography, que son mis iniciales. Me encanta. Una cosa así. Muchos años después, hubo una persona en mi vida a quien yo veía como una persona muy talentosa en la fotografía que me dijo que yo no era buena, que yo no era lo suficientemente buena, que esta persona, es que no quiero dar contexto porque seguro van a saber quién es, pero esa persona dijo que sí era buena y yo no, que ella hacía las cosas mejor que yo no sabía nada, y esto me achantó y lo dejé por muchos años. Muchos años dejé a un lado la fotografía. Irónicamente, cuando terminó esta relación, ya dije que era una relación. Pero puede ser una relación con... De amistad, de noviazgo, de familia. Hay muchos tipos de relaciones. Y eso lo veremos en el próximo capítulo. Ay, sí, véanlo, tienen que verlo. Pero el caso es que cuando termina esta relación, cuando me alejo de esta persona, hice un set de fotografía retratando lo que yo había vivido con esta persona. Y justamente fue lo que me sacó de ahí la creatividad y el arte, porque creo que ambas tenemos eso en común y es que vivimos por y para el arte. Somos muy creativas, la verdad, y por eso surgió esto, porque necesitamos un lugar donde plasmar todas esas ideas, porque ya estábamos cansadas de tenerlas y tenerlas, pero no hacer nada con ellas. Y es que eso es lo importante es la acción. En todo es importante la acción. Y sabes, yo ahora que estaba escuchando tu historia, recordaba un poco las palabras de Marian Rojas. Mira, no voy a decir sus palabras exactas. Me encanta. Pero yo sí creo que hay personas tóxicas y hay personas que son vitamina. Las personas tóxicas hay que bloquearlas de la vida. No existen. Están borrosas, las escuchamos borroso. Y las personas vitamina son esas personas que te están motivando y te dicen, amiga, qué linda esa foto que tomaste. Nosotras. Y justo me das pie para entonces citar a otra persona que nos encanta, que es Tatiana Franco, de Vos Podés, que justo fuimos a su show en vivo y ella decía, hay que bajarle el volumen a esas personas negativas y subirle el volumen a esas personas que te motivan. Exacto. Tatiana, si ves esto por alguna cosa de la vida,
Te ¡Te amamos! Somos las más groupies y lo sabes. Sí. Así como tú fuiste groupie de ese programa en el que trabajaste. después, Nosotros también somos tus groupies. Somos Te tus amamos. Claro que sí. Sí. Momento fan. Momento fan, bro. Continuemos. El caso. Justo hablando de la creatividad, y eso lo dijimos y eso lo he estado diciendo desde que empezamos a hacer el podcast, es ¿qué pasa cuando se junta una productora audiovisual, una publicista y ambas son comunicadoras? Hacen un podcast, obvio. estamos. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Es que yo siento que las charlas entre amigas son como terapia, ¿sabes? Es que Total. yo literalmente me siento así con mi psicóloga, pero también cuando hablo contigo me siento como con mi psicóloga y así Total. viceversa, y lo mismo en el sentido contrario. Hombre con hombre, mujer con mujer. Todo en el sentido contrario. Exacto. Es que nosotros nos podemos sentar horas y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablamos de la disociarnos. vida si nos disociamos Como en mucho. ese instante que nos desviamos horrible del tema del capítulo. Sí, pero lo que quiero decir es que hablar con, o sea, tengan una red de apoyo, tengan una amiga que sea esa vitamina, un amigo, un papá, una mamá, tengan una mamá, tengan lo que sea, pero apóyense de alguien y tengan a su lado a alguien que siempre les diga, ustedes pueden, ustedes son buenos, pueden hacerlo, sigan haciéndolo, trabajen, y si no tienen a nadie, ustedes también pueden ser su propia persona vitamina, porque es que eso es lo más importante, darte ánimos a ti mismo. Sí. ¿Cómo te das ánimos, amiga? Amiga, justo relacionándolo con el tema del capítulo, que es el síndrome del impostor, hace un tiempo tuve como, digamos que una mala racha, donde yo sentía que nada me salía, nada me daba bien. Perdí mi trabajo, se me estaban complicando muchísimas cosas, y justo en ese momento yo decía, es que no he logrado nada, es que no he hecho nada, y no me está saliendo nada. Y un día de esos me senté y dije, ok, vamos a hacer una lista. Y pues hice una lista precisamente como de esos logros y esas cosas. Y dije, ya terminé publicidad. Estoy estudiando comunicación social. Trabajé muchos años, he viajado, he hecho un montón de cosas que me gustan. Viajé a México por una pasantía de la universidad, estoy trabajando como joven investigadora. Y dije, ¿cómo que no he hecho nada? Y Has ahí hecho es un montón cuando de está cosas. el síndrome del impostor diciéndome, no has hecho nada, pero sí he hecho mucho. Has hecho mucho, amiga. Y de verdad, o sea, yo a veces quisiera que, y me incluyo porque a veces también quisiera hacerlo conmigo misma, de que nos viéramos con los ojos que nos ven los demás. Porque siento que sí hemos logrado mucho. Ambas tenemos 2 carreras. Yo viví sola un año y fue una experiencia muy dura, pero también siento que fue una experiencia muy enriquecedora porque aunque tuvo esos altibajos, siento que me dio mucha independencia, me dio mucha madurez. Y como que no hemos hecho nada, si es que la vida también es de cosas simples. Miren, y te lo dije a ti en su momento, y es que Total. el solo hecho de que te levantes, te cepilles los dientes, que te bañes, que te vistas, que desayunes, que salgas a trabajar, que salgas a estudiar, que le digas hola a tu amigo, amiga, novio, papá, mamá, que abras la cortina, que mires al sol, que recibas el aire, que decidas vivir. Eso ya es un acto gigante. Y como que no has logrado nada. Si es que respirar no es fácil. Total. Vivir no es fácil. Total, y justo tú me hacías otra analogía y era, ¿qué pasa si por una semana no lavas los platos? ¿Qué pasa si por una semana no te cepillas los dientes, no te bañas? Son cosas que vemos muy simples y muy de la cotidianidad, pero son cosas que cuestan energía. Son cosas que cuestan. Y realmente es que cuando tocas fondo, y si recordamos el capítulo anterior en el que hablabas de ese sueño donde te caías, que yo te lo interpreté, mira, algo de sentido tenía. Y es que siento que eso simboliza un momento en el que tocas fondo. Y cuando tocas fondo, cepillarte los dientes, levantarte de la cama, peinarte, bañarte, son cosas súper duras. Total. Pero ¿qué pasa si no te cepillas los dientes en una semana? Seguro se caen. Seguro se caen. O ¿Qué no, pasa luego si confirmen en los comentarios. ¿Qué pasa si no lavas los platos en un día? No vas a tener en qué comer. Y va a estar todo sucio. Van a haber animales, bichos. La casa va a estar llena de cosas y no va a ser fácil estar en ese ambiente. Así que apláudanse las cosas simples de la vida. Y es que Total. yo siento que aplaudirnos es muy importante. Precisamente, y viene Sí. con el tema. Hay que celebrar cada logro, por más pequeño que sea, disfrutar el momento. A veces estamos tan enfocados en el futuro
que no disfrutamos lo que hemos logrado. Y precisamente también de eso se trata el síndrome del impostor. De no sentir que hemos logrado nada porque estamos enfocados en lo que no hicimos, en lo que no logramos, en lo que no se nos da, en lo que vamos a hacer a futuro, y no en lo que sí hemos logrado, hasta dónde hemos llegado, Exacto. todo lo que hemos vivido, ¿sabes? Exacto, y es que, miren, me pongo a pensar también en la historia que les contaba sobre cómo llegué a estudiar, lo que estudié. Ese momento yo me sentí con mucho síndrome del impostor, porque yo no me sentía buena en nada y precisamente por eso no sentía capaz de escoger una carrera, no me sentía capaz de escoger un rumbo en mi vida. Y en este momento, listo, no creo que lo haya superado a 100%, pero por lo menos siento que vuelvo a revivir, a volver a disfrutar mis pasiones, porque hace mucho no las disfrutaba porque también sentía que no era buena para ellas, sentía que no era buena para tomar fotos, para grabar, para hablar, para editar, y es algo que me encanta hacerlo y hoy lo vuelvo a disfrutar. Total, amiga. Y como tarea, Anoten. no mentira, pero sí les doy ese consejo. Siéntense un día y hagan la lista de las cosas que han logrado, esos sueños que veían muy lejanos y ya los cumplieron. Y van a ver cómo hemos logrado un montón de cosas. Así es. Y no lo hagan solamente con ustedes, sean así con su entorno. Díganle, De acuerdo. amiga, estoy orgullosa de ti porque te levantaste hoy, te arreglaste, porque no dormiste ayer y preparaste este podcast, No dormimos, porque has amiga. hecho 2 carreras, porque eres una tesa. Ustedes no lo entienden. Pero yo les daré el contexto. Digo, Cuéntales me el tiembla chisme. ojo. Ay, amigos, es que hay gente, vamos a hacerlo breve porque pues va con el capítulo, pero hay gente que es muy pinche arrastrada. Entonces, cuando estaba en publicidad, hubo un trabajo en donde una nena no hizo nada. Mandamos el trabajo y ella nos dijo, Gracias, tesas. claro, Leslie, si están viendo esto, las amo. Porque las otras 3 nenas, pues, éramos 3, sí. Las otras 3 sí trabajamos y ella no hizo nada y nos dijo, son unas tesas. Y ahora se volvió un chiste. Entonces Luisa me dice, sos una Sos tesa. una tesa. Y me hace enojar. Pero es como a propósito. Sí, me encanta hacer enojar. Es una de mis pasiones. Qué vuelta. Pero bueno, volviendo al tema, si ven que nos disociamos, ya les dijimos en el primer capítulo que No nos siempre dejen somos distraer. muy dispersas. No nos dejen distraer. No sé cómo, pero ustedes allá en casita. Entenderán. entiendan. Ustedes también se disocian, no finjan. Espero que entiendan. Una mosca. Dios mío. Volviendo al tema, ahora sí, amiga. Ay, sí, amiga. ¿Cuáles han sido esos momentos en donde tú dices, de verdad, el síndrome del impostor me pegó durísimo? Uf, ¿sabes? Yo creo que el síndrome del impostor me pega durísimo cuando siento que no he logrado nada en mi vida. Cuando siento que no tengo nada y cuando llega la comparación, ¿sabes? Claro. Cuando veo de pronto otras personas con mi mismo oficio que ya tienen proyectos grandes, que están, no sé, en canales de televisión, que tienen sus propias empresas. Y yo creo que eso también va, voy a poner, yo soy mucho de comparaciones, ¿saben? Y es que yo siento que nos dejaron la vara muy alta. ¿Qué pasa? La generación de nuestros padres fue una generación que a los 20 años ya estaba casada, tenía casa, tenían hijos, tenían la vida resuelta, tenían un trabajo estable y la verdad no sé cómo hicieron para tener todo tan estable, o seguramente no lo tenían estable, pero se ve así, o sea, tenían muchas cosas a muy corta edad. Miren, yo tengo 24 años y siento que tengo 6 años como adulta, literal, porque tu adultez empieza a los 18 y desde ahí eres un bebé adulto, todavía no eres un adulto pro max, o sea, créeme que es difícil. Y yo siento que no tengo nada porque, listo, no estoy casada, me siento muy chiquita, siento que si tuviera un bebé sería embarazo adolescente, Lamento decirte que ya no. pero así se siente. No tengo el trabajo de mis sueños, no tengo un trabajo estable, no soy una empresaria como ella quería hacerlo en el capítulo de sueños, pero siento que lo importante no es tenerlo, ¿sabes? Yo me acuerdo, lo escuché en un podcast, y es que lo importante no es la meta, ¿sabes? Cuando tú ya cumples tus sueños, pues ya se cumplieron y
pasa después? Pues tener más sueños, ¿no? Pero realmente lo chévere de tener sueños es el proceso de lograrlos. Como Ese dijo es Miley el camino. It's the climb. It's the climb. Sí. Justo queda perfecto. Y sí, o sea, hablando de eso, sí, es verdad. Es el como proceso, la al subida llegar es a lo la que cima. importa. Y es que yo creo que tan solamente con tener la meta, ya la estás cumpliendo. Eso ya es un logro, porque no todo el mundo se permite soñar. De acuerdo, amiga. ¿Puedo hacer una referencia a la Fórmula 1? ¿Me lo permites? Ay, sí, ya voy a empezar. Si hay F1 girlies viéndome, Voy a proceder a disociar. bueno, disociate. Es como Nico Rosberg. Nico Rosberg fue un piloto de la Fórmula 1 y él ganó su campeonato y se retiró, o sea, estaba en el pic de su carrera y todo el mundo esperaba que siguiera y él dijo, yo ya cumplí mi meta, adiós, y se retira de la Fórmula 1. Porque para él lo importante era todo ese proceso. Wow. Y pudo haber tenido más, pero seguramente los sueños ya no estaban en esa vida profesional. Es que también los sueños trascienden, ¿sabes? Total. Tendemos a pensar que los sueños es voy a tener una casa gigante, voy a tener una empresa grande, voy a ser millonaria. Pero ¿y si nuestros sueños son tener amor en nuestras vidas, ser felices? De acuerdo. Podemos ser felices y ser amados de muchas maneras y no necesariamente son con excentricidades. Justo. Y justo iba a devolverme un poquito a lo que decías tú ahora, amiga, y es que también el síndrome del impostor viene mucho por las redes sociales. Wow, sí. Por lo que vemos y por la comparativa de ver, por ejemplo, ahí esta TikToker tiene 23 años igual que yo, y ella tiene casa, carro, ha viajado todo el mundo. Y entonces nos sentimos menos, pero es que tenemos que entender que tenemos contextos muy distintos, vidas distintas Sí. y sueños distintos y eso está bien. Está No totalmente todos normal. tenemos que ser TikTokers multimillonarios. No, o sea, si tu sueño es ser, no sé, cantante, ser el mejor cantante. Si tu sueño es ser escritor, sí. ser el mejor escritor. O sea, lo que tú quieras hacer, pero en lo tuyo. Y ser mejor en lo tuyo. Ella. Uy, eso me acuerda de algo y es que algún sabio filósofo decía. Mentira, es que no me acuerdo. Ahora que- Ahí me van a funar, no sé si era Aristóteles o era Sócrates, yo soy muy mala. Yo, miren, no me juzguen, no me juzguen. Van a ver en pantalla Ay. seguramente quién era realmente. Fail. Y se le cae el reloj. Se me cae el reloj. Me pones en tensión. Ay, bueno, un momento disociativo. Estamos súper dispersos hoy. Pero es que sí, algún sabio decía que no importa lo que tú hagas, literalmente todo el mundo es importante en el mundo. Para el equilibrio del mundo, todos somos importantes. Y si tú eres el barrendero de la ciudad, por favor, sé el mejor barrendero, porque es que el mundo te necesita. ¿Qué pasa si no se barren las calles? Estaríamos viviendo en sociedad. Todos somos importantes y todos tenemos que ser lo mejor en lo que hacemos. Sabes que hay una palabra que mi psicóloga me dice mucho en todas las sesiones y me encanta de Valentino, ojalá veas esto. Y es que yo soy valerosa. Y creo que todos lo somos. Todos somos valerosos por el simple hecho de levantarnos y luchar por nuestros sueños. Y precisamente de esto se trata y pues como hablar de eso y es importante y es cómo superar ese síndrome del impostor que yo creo que no se termina de superar jamás y siempre lo vamos a tener, pero cómo dejarlo a un lado y dejar de escuchar esa vocecita en nuestra cabeza, porque es como una voz en la cabeza Una que voz, te dice, no eres tú. que te dice no has logrado nada, no has hecho nada, que es así. Es eso, El dedo que juzga. es entender que somos valiosos, somos importantes, somos valerosos, somos capaces, valientes, fuertes. Y todas ustedes que nos ven lo son. Y ayer justamente estaba en terapia, ¿sabes? Y me acuerdo de algo que me dijo y ahora estoy cayendo en cuenta que me lo dices también y es que yo le decía a mi psicóloga, no, Pau, es que, saludos, Pau. No, Pau, es que me siento muy agradecida porque ahora entiendo que las dificultades no son dificultades, sino que es la vida que transforma todo y a todo le doy gracias porque yo sé que al final todo se acomoda y todo va a salir bien y no tengo ningún problema. Y Pau como, eso está muy bien, pero Ya, por fin. ¿qué tal si empezamos a pensar que no es la vida? ¿Qué tal si pensamos que es Luisa la que está haciendo que todo funcione porque está tomando acción? Porque no es la vida la que le da a Luisa, sino que Luisa toma lo que le da la vida y lo transforma.
Y así también se supera el síndrome del impostor. No, me encantó, amiga. Uf, qué gran consejo de tu psicóloga. Sí, Sí, total. así es. Bueno, amiga, y creo que hemos llegado a mi momento favorito de nuestro podcast. ¿Escuchas eso? Ujú, eso significa una cosa. Vamos a ver qué nos dicen las girls. Hola amiga, ando aquí pensando hace rato y dándole vueltas a un tema y quisiera un consejo de tu parte. Es que a veces yo me siento como frustrada por no sentirme una persona como eficiente, efectiva y como súper ocupada, llenando como ese estereotipo de ser una mujer exitosa. Como el consejo es como lidiar con poder encontrar esos espacios de tranquilidad y no sentirse culpable de estar como descansando y teniendo el descanso merecido que a partir de haber trabajado toda la semana. Ay, amiga, total. Entiendo totalmente tu punto y es que tienes toda la razón. Eso, y gracias por pedirnos este consejo porque siento que machea muy bien con nuestro tema y es que es la realidad. Muchas veces nos sentimos frustradas porque queremos tantas cosas y hacemos tantas cosas que no nos permitimos ni siquiera descansar. Total, y justo eso es otro punto del síndrome del impostor. Claro que sí. Esa necesidad, y como dice ella, ese mismo como, ¿cómo decirlo? Sí, como la que la sociedad espera que seamos súper productivos y hagamos 70 Sí. cosas al tiempo, y no solo la sociedad, sino nuestro entorno cercano, nuestra familia, amigos, pareja, que esperan que hagamos 1000 cosas al tiempo, pero de lo que queda es el cansancio, Claro que realmente, porque cuando haces 1000 cosas a la vez, lo que termina pasando es que colapsas, y lo sabemos Claro. por experiencia. Sí, mira, aquí te damos consejos porque lo hemos vivido. Y Total. sabes, me acabé de acordar de que todos estos días he visto un comercial en YouTube que me tiene hasta aquí, donde me vuelva a salir, no vuelvo a abrir YouTube nunca, nunca. Y es un comercial que dice como que la procrastinación no es tu culpa. Bueno, yo creo que ya saben qué dice, pero la frase que me enoja es que dice, es una mentalidad No. de pobreza, algo así. Que ¡Qué es como tu horror! mentalidad que no te permite hacer las cosas. Y sabes, yo creo que más bien la procrastinación es una señal de tu cerebro, que tu cerebro está cansado, es agotamiento, que ya no puedes más, que de verdad necesitas descansar. Miren, hay diferentes tipos de cansancio. Está el cansancio físico, que es el que más notamos, porque claro, nos duele la cabeza, nos duele el cuerpo, queremos dormir, pero a veces dormir no es suficiente, ¿sabes? A veces también está el cansancio emocional. ¿Qué haces cuando te da el cansancio emocional? Pues haces algo que te disperse. Sal a caminar, ve a tomarte un cafecito con tu amiga, pinta algo, haz algo que te guste, algo que hagas por pasión, algo que sea relajado, algo que no tenga, no uses tu cerebro, apaga tu cerebro por un momento y sé feliz, sé tranquila. Mira a esa mira una foto de ti chiquita, mira una foto de ti chiquita y piensa que le gustaría a esa niña. Esa analogía te la ponía yo ayer, más hacia el lado de cómo nos tratamos y precisamente eso va relacionado, ¿no? A veces somos muy duros con nosotras mismas, muy duras, Muy y nos hablamos súper feo. Y yo le decía a Lu, pon una foto tuya de una niña de 5 años y dime si a esa niña le dirías tonta, fea, qué poco productiva eres. no haces nada, no sirves para nada. No Jamás. creo que le digas eso a esa niña, No, porque sabes que le romperías el corazón a esa niña. sigue siendo esa niña y esa niña sigue estando dentro de ti. Pero volviendo al consejo, yo creo que es muy valioso tener espacios de descanso. Sí. Es muy valioso entender que nuestro cuerpo necesita parar, porque si no, nos vamos a toda. Y justo con mi psicóloga veníamos tratando eso, de que yo venía de un ritmo de trabajar, estudiar, hacer una cosa, la otra, y cuando me quedé sin trabajo y ya solo estudiaba, me sentía la persona menos productiva del mundo. ¿Y qué pasó? Pues colapsé. Y por eso mismo necesitamos estos espacios de descanso. Exacto. Porque si no, nos volvemos un avioncito que se está manejando en piloto automático, amigos. Y esta analogía me la dio mi psicóloga y me encanta. ¿Y qué pasa cuando se apaga ese piloto automático? Pues el avión se cae, se estrella, quedas en medio de una jungla y ahorita te toca entonces bajarte del avión, recoger todos esos pedacitos, volver a armar el avión y aprenderlo a pilotar tú.
ya sin piloto automático. Y eso es lo que estoy haciendo yo ahora, ¿sabes? Yo creo que es un constante reconstruirnos, la vida es un constante reconstruirnos y hay una palabra que a mí me encanta y la he vuelto como mi filosofía de vida desde hace muchos años y siento que en este momento la estoy viviendo en su mejor momento, porque esta palabra se llama reverdecer. Reverdecer es literalmente eso, haz de cuenta un bosque que está seco, muerto, apagado, y reverdece, se vuelve a llenar de ese verde, de esas flores, de esos árboles, de esa naturaleza. Y así somos nosotros. Tenemos que reconstruirnos, reconocernos y un parte de eso es el descanso. Hay que descansar nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, nuestro cuerpo. Somos humanos y tenemos un límite. Total, amiga. De acuerdo. Me encantó. Bueno, y siento que cerramos de una manera muy bonita, pero de todas maneras este momento jamás me va a gustar. Es el momento más triste del show, el final. Pero, nuevamente, esto es un final feliz porque continuará. No se pierdan el próximo episodio de Nosotras Decimos. Y mientras tanto pueden encontrarnos en redes sociales como @Nosotras Decimos Podcast en Instagram. y en TikTok también. Bueno, y si tú también quieres un consejo de hermana mayor, no te olvides De mandarnos al WhatsApp en pantalla un audio para que seas tú la siguiente. Adiós, girls.